La Biblia es un documento complejo tanto por su extensión y antigüedad como por la variedad de géneros literarios que expone y los asuntos y temas que presenta. Pero por su naturaleza religiosa y también por los valores morales y espirituales que encuentran las personas creyentes, para que su estudio sea provechoso necesitamos metodologías para que se pueda apreciar su carácter, descubrir el sentido, disfrutar de sus enseñanzas, facilitar su comprensión y propiciar la aplicación de los valores que allí nos sugieren. La gente que llega a las Sagradas Escrituras desde la perspectiva de la fe afirman que estos documentos tienen gran autoridad espiritual y moral, de gran relevancia y pertinencia para la sociedad contemporánea. Lo fundamental es saber que el gran mensaje de la Biblia, en su origen mismo se encuentra una experiencia religiosa extraordinaria, significativa y sobre todo transformadora. El Dios que se reveló al pueblo de Israel en medio de las vivencias humanas como Dios único, creador de cielo y tierra y Señor del universo y de la historia, es el fundamento espiritual de la Sagrada Escritura. El Dios que se reveló en el Antiguo Testamento es un ser bueno, justo, sabio, todopoderoso. Por eso vamos a explorar estos atributos de Dios para que nos demos cuenta, para que sepamos quién es Dios. Dios es un ser creador. Desde los comienzos de la Biblia hasta el final, nos damos cuenta de que el mundo, de la forma que está organizado, no es el resultado de la casualidad histórica ni del azar cósmico, sino producto de la acción divina inteligente, organizada y programada de Dios. Dios es el Señor que crea el cosmos, la naturaleza, la flora y la fauna, y como culminación de esos procesos de creatividad extraordinaria, crea a los seres humanos a su imagen y semejanza. Según el Génesis, el proceso dinámico de la creación, que es una forma de establecer orden y separar espacios definidos en el mundo, se lleva a efecto mediante la palabra divina. Dios ordena y la naturaleza responde. Importante saber que las Escrituras comienzan en el Génesis con la creación de los cielos y la tierra y finalizan con el libro del Apocalipsis con la creación de un cielo nuevo y una tierra nueva. O sea, somos un gran paréntesis teológico que cubre toda la Sagrada Escritura y las narraciones que allí se encuentran son creación divina. Dios es santificador, atributo insustituible del Dios de Israel. Es una afirmación teológica que merece especial atención y análisis.
Porque de acuerdo con las leyes sacerdotales, Dios mismo pide y reclama la santidad de su pueblo. Él mismo lo dice: santos seréis porque santo soy yo. En el Levítico capítulo 19 versículo 2 se pone claramente de manifiesto este concepto. Todo lo que regula los comportamientos humanos, las preocupaciones éticas y morales, la santidad viene a ser como un valor indispensable y necesario para poder gobernar y administrar esta vida. Dios libera. Las diversas formas de liberación que se encuentran en la Biblia manifiestan el poder divino y la misericordia del Señor. Esta manifestación permite a los individuos y naciones romper con las dinámicas que les cautivan y les impiden desarrollar el potencial. Es decir, Dios libera de la opresión. Y es una característica divina que rechaza de forma categórica, abierta y firme los cautiverios y las acciones que atenten contra la libertad humana. La salida de Egipto fue el evento fundamental para constituir el pueblo de Israel y una enseñanza continua. Dios no creó a las personas ni a los pueblos para que vivieran cautivos, sojuzgados, perseguidos, derrotados, angustiados, disminuidos y destruidos, sino que los creó para que disfrutaran la libertad con la que fueron creados. Dios es justo. Si bien Dios es misericordioso, hay un atributo de justicia que es muy importante considerar. Para los profetas de Israel, la implantación de la justicia era el criterio fundamental e indispensable para evaluar las acciones de las personas, particularmente las decisiones de los reyes. De ahí que considerar el atributo de Dios como un ser justo sea un pilar o un valor por imitar. Dios es un Dios de paz. Es un mensaje capaz de llevar salud mental y espiritual a quien lo lee, estudia y aplica. El importante concepto bíblico de Shalom, que en castellano se ha traducido generalmente como paz, tiene una aceptación más amplia y profunda en el idioma hebreo. Este Shalom no solamente se relaciona con la eliminación de las dificultades, ni tampoco con los deseos de superar los conflictos, la guerra, sino que toma en consideración implicaciones futuras. La paz bíblica son ideas de bienestar, salud, prosperidad, abundancia, gozo, felicidad. Es un valor que incluye conceptos de sentirse completo, bendecido, feliz, dichoso, bienaventurado. Es una experiencia religiosa que incentiva y promueve este tipo de paz y contribuye de forma sustancial y significativa a la salud emocional, social y espiritual de sus seguidores. La paz en la Biblia es el resultado de implantar
la justicia. No es un estado emocional que evade sus realidades o no respete las adversidades de la vida. Es una actitud de seguridad y afirmación que le permite enfrentar a la gente los mayores desafíos de la existencia humana con seguridad, optimismo, realidad y esperanza. Otro gran tema recurrente del Antiguo Testamento, de fundamental importancia e interés en las Biblias cristianas, católicas, es la teología del Mesías. Es una teología que se va manifestando de forma gradual, continua, creciente y firme en la Biblia hebrea, pero que cobra dimensión nueva. Los primeros cristianos identificaron la promesa de un Mesías y lo relacionaron con la aparición de la figura histórica de Jesús de Nazaret. La gran esperanza, de acuerdo con el mensaje de la iglesia primitiva y las enseñanzas de los primeros apóstoles, se hizo realidad en la vida y en las acciones sanadoras del famoso predicador Galileo. ¿Qué Biblia me compro? A mí, ¿quién me dice que esos libros que contiene la Biblia son los que deberían estar ahí? ¿Quién dice que específicamente esos son los libros sagrados los que están contenidos en la Biblia y por qué y que no falten otros? Pues te digo que estos libros no han sido escogidos por gusto o porque la iglesia quiere que sean estos los libros y no otros los que contenga la Biblia. Los libros que te presentan las Biblias católicas son libros pues inspirados por Dios, es decir, quienes los escribieron se supone que fueron autores sagrados y que todo lo que escribieron es inspirado por Dios. Y además, la iglesia tiene sus grupos de estudio que elige lo que se ha llamado el canon, es decir, la organización de los libros que deben aparecer en la Biblia, cuidando de que estos libros sean de reconocida autoridad por la iglesia, libros que en su tradición oral y escrita no se salen dentro de los cánones que la iglesia concibe como artículos de fe, que no sean o no se vuelvan muy fantasiosos, muy populares por lo que se le quiera presentar al público, sino que es un canon que la iglesia concibe como libros con autoridad y que tradicionalmente han pasado de generación en generación y que hoy subsisten y son los que contienen exactamente la palabra de Dios, revisados por los grupos de estudio y por los santos padres, a quienes pues dentro de los dogmas de fe y dentro de la autoridad eclesiástica se considera que tienen infalibilidad de padres de la iglesia. De manera que son libros de reconocida autoridad. Por eso las Biblias de protestantes no contienen los libros deuterocanónicos, es decir, no hay un canon que se iguale al canon de la Iglesia Católica y por eso ellos rechazan varios de los libros que deberían aparecer en las Biblias. Aquí vamos a listar entonces los libros que tú no encontrarás dentro de la Biblia protestante, por ejemplo, o dentro de una Biblia judía, por ejemplo. La Biblia hebrea pues solamente va a contener
el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, que son los que ellos reconocen únicamente como autoridad para su iglesia. De manera que, visto esto, es muy importante entonces que cuando vayas a elegir una Biblia, pregunte si estos libros, si esta Biblia tiene libros deuterocanónicos, es decir, si encuentras allí el libro de Esther, el libro de Tobías, los libros que vamos a listar aquí como libros deuterocanónicos, que estén completicos y que sean además Biblias, por lo general en la última parte, al final de la Biblia, los grupos de estudio y especialmente un monseñor, un obispo la firma como autoridad católica para que esta Biblia pueda imprimirse y llegar hasta el pueblo de Dios. Elegir una Biblia es muy importante tener en cuenta la finalidad, la utilidad que le vas a dar. Si es una Biblia de estudio, si es por ejemplo para tus hijos para llevar al colegio, pues no es necesario que le des una Biblia de una temática muy profunda, muy teológica. Hay Biblias populares como la Biblia Dios habla hoy. Fueron Biblias que salieron a la luz a partir de grupos de estudio entre católicos y protestantes. Estas Biblias son Biblias de un precio asequible al público y además son Biblias muy manejables, muy fáciles de entender. El caso de la Biblia roja Dios habla hoy. Saber que una Biblia completa debe contener el Antiguo y el Nuevo Testamento. La mitad de la Biblia es el Antiguo Testamento, los escritos históricos, proféticos y de sabiduría que tradicionalmente contienen la Biblia, y los libros del Nuevo Testamento es la otra gran mitad de la Biblia, donde aparece los evangelios, la presencia de Jesucristo con su palabra, vida, pasión y muerte y resurrección, y con la historia de la iglesia y los libros apocalípticos. Biblia completa entonces, aunque aparecen solamente el Nuevo Testamento, para que si son grupos de estudio o si solamente se le pide en el colegio al joven los 4 evangelios, aparecen entonces textos con solamente los 4 evangelios, otros con los evangelios más salmos y proverbios, o el Nuevo Testamento en un librito un poquito menos grueso que una Biblia completa. Así que una Biblia completa contiene las 2 partes fundamentales, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y decir que voy a leer solo el Nuevo Testamento es quedarse incompleto, porque si bien hay que entender y conocer la obra de la salvación de nuestro Señor Jesucristo, toda su obra redentora tiene un argumento histórico y profético que solamente se encuentra en el Antiguo Testamento. No existe el Nuevo sin el Antiguo, ni podemos tampoco considerar el Antiguo y quedarnos solamente ahí sin considerar la novedad del Evangelio, que es la otra gran mitad de la palabra de Dios. Una vez entendido esto, queda por considerar que la Biblia que vas a adquirir pues no sea una Biblia de sala, de atril, para colocarla allí de bonita y en un lugar donde se le impide a los hijos hasta tocarla. Esas Biblias de borde dorado con imágenes en papel fino, en papel bíblico, a las que no tiene acceso ni los hijos y donde solo la utilización que se le da es para apuntar allí
las fechas del bautizo del niño, el aniversario del matrimonio, etcétera. Si son Biblias que no se van a leer, sino que para colocarlas allí de bonito, pues mejor se debiera invertir en un cuadro o una figurita y no pensar en Biblias con este fin. Y esas Biblias con letra tan pequeñita también son una dificultad para leerlas y para en la iglesia donde a veces no hay buena iluminación, en la noche donde los grupos de estudio se reúnen y no es posible acceder a ella, pues tampoco hay que buscar Biblias que, siendo completas, tengan también una letrica grande, buena, y sobre todo Biblias con lo que llamamos concordancia, es decir, que tienen al final notas de pie de página, notas explicativas y complementos de texto históricos que facilitan la lectura, que complementan el texto al que se está refiriendo. Entonces, pregúntate por una Biblia con concordancia, y además las Biblias pues tienen pasta dura, pasta blanda. Si quieres que la Biblia te dure, pues entonces hay que considerar en adquirir Biblias de pasta dura y que tengan uñero, es decir, que dentro del conjunto de páginas llevan unos huequecillos en los que uno puede colocar la uña del dedo para poder abrir y encontrar algunos libros más fácilmente. Dentro de estas recomendaciones entonces ya estamos viendo aquí Biblias, por ejemplo, como la Biblia para el pueblo de Dios o la Biblia latinoamericana, que tiene presentaciones en pasta dura, en letra pequeña y letra grande, y son Biblias muy completas porque, como te digo, son Biblias que traen muchas notas explicativas muy importantes.